El ateísmo es una de las posiciones de vida más controvertidas de la historia, y una de sus manifestaciones más recientes es el llamado ateísmo espiritual, o también conocido como espiritualidad atea, el cual también ha tenido fuertes cuestionamientos, porque los críticos dicen que un ateo no puede ser espiritual, o sea, que el ateísmo y la espiritualidad son contradictorias. ¿De dónde viene esta contradicción? ¿O acaso no hay contradicción? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. La aparente contradicción entre el ateísmo y la espiritualidad, o entre ser ateo y practicar algún tipo de espiritualidad, viene principalmente del concepto que podamos tener de lo que significa ser ateo y de lo que significa la espiritualidad. Por ejemplo, ateo en general, o se puede entender como toda persona que no cree en la existencia de dioses. Y aquí en Occidente, en particular, ateo es aquel que no cree en la existencia del Dios cristiano. O sea, aquellas personas que dicen que no creen en Dios. Eso es un ateo en general. Su concepto, el concepto de ateísmo tal como lo conocemos hoy en día, en realidad es relativamente reciente, tal como vimos en un programa anterior que dedicamos al ateísmo y a su desarrollo histórico. Ese ateísmo tiene más o menos unos 250 años de desarrollo. Y de ese desarrollo tenemos el concepto clásico de ateo o la forma de ateísmo más conocida por la gente. Es el ateísmo o es el ateo que se puede llamar ateo racionalista o ateo materialista. ¿Por qué? Un ateo racionalista, en general, piensa que la razón es suficiente para comprender la realidad y para explicarla. De hecho, se basan mucho en la forma de abordar el conocimiento que tiene la ciencia experimental, porque la ciencia se basa en la observación, en la aplicación de explicaciones racionales y lógicas, y el ateo racionalista tiende a pensar que esa es la única o la mejor manera que tenemos de comprender la realidad. Hay una derivación que es el ateo materialista. Se llama así o se le puede llamar así porque el ateo materialista es el que piensa que lo único real es la materia, o sea, la realidad física, lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos ordinarios. Y esta forma de ateísmo suele explicar fenómenos que no son estrictamente percibidos a través de nuestros sentidos ordinarios, como la mente o la conciencia, basándose en explicaciones que tienen que ver con ciencias naturales. Por ejemplo, tienden a pensar que la mente se explica por el funcionamiento neuronal del cerebro. Este tipo de explicaciones son normales para este tipo de ateo. Ahora bien, este tipo de ateo rechaza toda forma de espiritualidad por una razón muy particular. Aquí en Occidente, la espiritualidad ha sido entendida tradicionalmente y sigue siendo entendida de manera muy extendida como sinónimo de religiosidad. Y esto es así porque la Iglesia cristiana ha prácticamente monopolizado el concepto de espiritualidad. Según la Iglesia cristiana, la espiritualidad es la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en comunicación y en armonía con Dios, porque el principio y el fin de todas las cosas es Dios. Él es el creador del universo, Él es el creador del ser humano y Él es la máxima expresión de los valores más altos, de la nobleza, etc. Y entonces ellos comprenden la espiritualidad como una condición o una especial disposición del ser humano para comunicarse con ese Dios, estar en armonía con ese Dios y vivir una plenitud de valores cristianos. Entonces, lógicamente, un ateo materialista o racionalista va a rechazar la espiritualidad por principio. No va a considerar lógico ni compatible con su propia posición de vida practicar la espiritualidad. Pero debemos preguntarnos, ¿acaso la espiritualidad es realmente sinónimo de religiosidad? ¿O simplemente estamos viendo un concepto particular de espiritualidad, o sea, espiritualidad cristiana? En realidad debemos pensar que la espiritualidad es un concepto mucho más amplio, especialmente si miramos a su historia, de dónde viene la espiritualidad.
La espiritualidad en general, en amplitud, se ha concebido como una condición del ser humano para ejercitar sus capacidades psíquicas y mentales en el desarrollo de su espíritu. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un espíritu? ¿O qué es el espíritu? Espíritu es una palabra que viene del latín spiritus, que originalmente significaba soplo, porque esa palabra spiritus viene del verbo latino spirare, que significaba originalmente soplar. Con el tiempo, spirare comenzó a significar también respirar, o sea, tomar el aire, tomar el aliento. Y de hecho se desarrolló en otros verbos, como por ejemplo inspirare, que significaba respirar para adentro, y expirare, que significaba respirar para afuera. Esto hizo que eventualmente spiritus también significara la respiración, o significara el acto de respirar, o significara lo que uno respira. Pero en ese desarrollo de sentidos que tienen las palabras y de riqueza que tienen las palabras cuando se van aplicando a diferentes situaciones de la vida, finalmente la unión entre el aliento y la vida hizo su comunión, y spiritus significó fuerza vital, significó el aliento de la vida, significó eventualmente la esencia del ser. Y de hecho eso tuvo sus consecuencias en los otros verbos. Por ejemplo, inspirare comenzó a significar más allá de respirar hacia adentro. También significó lograr insuflar, o sea, soplar o transmitir un aliento creador. O sea, insuflar la creatividad en otra persona. Y expirare, a su vez, no solamente significó respirar hacia afuera, sino que también eventualmente comenzó a significar perder el último aliento de vida, o sea, fallecer. Con el tiempo, este significado de espíritus como esencia de la vida también se trasladó a las cosas y comenzó a significar la esencia de todas las cosas. Por ejemplo, en los vinos y licores, el espíritu era o es todavía esa sustancia volátil que forma parte de su esencia, como el alcohol. En los perfumes, el espíritu es la esencia aromática. Y de hecho los alquimistas en su gran tradición, en sus experimentos, estaban buscando el espíritu de todas las cosas, o sea, la esencia misma de todas las cosas. Entonces tenemos que espíritu en realidad significa la esencia del ser, eso que va más allá de lo que vemos o escuchamos o sentimos, eso que va más allá del cuerpo, eso que va más allá de lo material o de lo físico, es lo que lo hace ser lo que es. Entonces, tenemos que esta concepción de espíritu y por ende de espiritualidad, o sea, la condición para poder desarrollar el espíritu, está apuntando hacia la aceptación de que existe una realidad mucho más compleja que la simplemente física o material. Y esto coincide con las preocupaciones y las inquietudes que comenzaron a surgir a principios del siglo XX y que se extendieron durante todo el siglo XX hasta nuestros días, que convergieron hacia una insatisfacción o una falta de respuestas a preguntas esenciales o preguntas no tan esenciales. Por ejemplo, las personas comenzaron a preguntarse por qué existían fenómenos que no eran posibles de ser explicados por medio de los métodos convencionales que había estado utilizando la ciencia hasta el momento, por fenómenos que tenían que ver con la propia persona o que tenían que ver con la realidad física que los rodeaba. Estos empezaron a generar muchas preguntas que el materialismo o el racionalismo no estaba siendo capaz de responder. Para empeorar la situación, al mismo tiempo, la propia ciencia comenzó a tener conocimiento de ciertas situaciones o ciertos fenómenos para las que no estaba suficientemente preparada. No tenía las herramientas de conocimiento o las herramientas de pensamiento o de posición para poder empezar a abordar estas situaciones.
Esto hizo que, conforme fue pasando el siglo, se fuera ampliando realmente el concepto de espiritualidad en Occidente, que ya no fuera solamente asociado con una religiosidad cristiana, sino que comenzara a mirarse en el concepto mismo de espíritu, a ver cuál era su origen y qué era lo que estaba significando. Esto permitió que comenzaran a surgir nuevas prácticas espirituales en el propio Occidente. Dos factores propiciaron el gran desarrollo entonces de lo que vamos a conocer ahora como ateísmo espiritual. Uno de los factores es la experiencia que estaba teniendo las ciencias y el desarrollo científico, y el otro es el contacto con el lejano oriente. Es así que durante el siglo XX podemos ver que la ciencia comenzó a desarrollar disciplinas o a desarrollar nuevas metodologías y nuevos planteamientos que apuntaban a que la realidad es mucho más compleja que la simple materialidad, que la simple realidad física que nos rodea y que podemos percibir a través de nuestros sentidos ordinarios. Una de las disciplinas que más desarrollo tuvo en este sentido fue la física, porque a partir de principios del siglo XX, cuando se desarrolló toda la teoría de la relatividad y después también la física cuántica, se empezó a vislumbrar que las nociones de tiempo y espacio no son tan fijas ni tan objetivas como se pensaba que estaban más dependiendo de otro tipo de fenómenos que todavía necesitaban indagación y explicación. Se desarrollaron todos los principios, por ejemplo, el principio de incertidumbre, que unía el papel de un observador a la determinación de la localización y la velocidad de las partículas, por ejemplo. Cuando ellos se dieron cuenta de que los átomos no eran exactamente como se los habían imaginado, ni eran tan estáticos, ni tan fijos, ni tan estables como ellos pensaban que así era, o así supuestamente debía ser. Nociones como la existencia de múltiples dimensiones, que ya no son 3 ni 4, sino que llegan hasta 11 en las teorías más recientes. La noción de la existencia de los universos paralelos, o de pensar que en realidad vivimos en un universo dentro de un gran multiverso. La posibilidad de que el Big Bang sea solamente la explosión de un universo dentro de un enorme mar de universos que surgen y se apagan y vuelven a surgir. Ese tipo de nociones ponen en entredicho ponían y ponen en entredicho las nociones de seguridad que teníamos sobre el tiempo, el espacio y la realidad aparentemente objetiva o la realidad física. Además de eso, tenemos el desarrollo de una disciplina como el psicoanálisis y todo el desarrollo de la psicología moderna y el planteamiento de la existencia del inconsciente, después del inconsciente colectivo y de todo el trabajo del subconsciente, que todavía tiene mucho terreno por ser investigado y por ser indagado. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Por qué existe? Existe porque ahí está. O sea, nosotros no éramos simplemente un ser racional, un ser que utilizaba su intelecto y tenía cuerpo y podía percibir a través de sus sentidos. Resulta que hay un yo más profundo y más interior que está funcionando y que puede ser más importante inclusive para definir nuestra vida. Tenemos también el desarrollo de las neurociencias y la gran pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Dónde se ubica? ¿Podemos decir que la conciencia se ubica en las neuronas que están en el cerebro? Han llegado a pensar que no se puede explicar de esa manera. Todo este desarrollo científico puso en entredicho aquella seguridad que tenían los científicos del siglo XIX, de que lo único que teníamos que hacer era aplicar nuestro raciocinio y la experimentación y la observación para obtener los datos que necesitábamos de la única realidad posible, que era la física o material. Al mismo tiempo que teníamos todo este desarrollo científico y estas nuevas dudas y estos nuevos planteamientos, se produjo otro acontecimiento que fue importantísimo y fue el redescubrimiento o el encuentro con el lejano oriente y sus filosofías más tradicionales. Estas filosofías, como el budismo o el yoga y algunas otras, establecían y establecen que el plano físico o el plano material es solamente uno de los planos de la realidad, que hay otros planos de la realidad y tenemos
que mucho tiempo antes de que la física comenzara a imaginar la existencia de dimensiones o de múltiples dimensiones o de universos paralelos, ya estas filosofías habían establecido que existen planos diferentes al físico al que se puede acceder de acuerdo con determinados rituales o procedimientos o estrategias, que son parte de la existencia, son parte de la realidad, y uno de esos planos, el más importante, es el plano espiritual. Es un plano al que se accede a través de una especial elevación de la conciencia individual, o sea, a través de una especial interiorización en la búsqueda de un yo que es mucho más profundo que el simple yo que vemos todos los días. O sea que estas filosofías también habían desarrollado ya toda la concepción del inconsciente, sin llamarlo así, mucho tiempo antes, miles de años antes de que la psicología moderna se pusiera a pensar en este concepto. Entonces, este encuentro con este tipo de pensamiento, con estas filosofías que estaban practicando una espiritualidad muy distinta a la que se practicaba o se creía que solamente se podía practicar en Occidente, hizo que se abrieran muchas puertas. Se abrió la puerta para practicar una espiritualidad en la que los dioses o Dios no era relevante. Entonces, en esta convergencia de factores, por un lado la ciencia moderna, por el otro el encuentro, el contacto con otras formas de pensamiento, ha hecho que muchos ateos descubrieran que había otros caminos para conocerse a sí mismos, para conocer la realidad, para abrazar una experiencia de otro tipo, una experiencia espiritual que no tenía nada que ver con devoción a ningún dios, con devoción respeto a dogmas. En esta nueva manera de experimentar la espiritualidad, muchos ateos llegaron a la conclusión de que perfectamente se puede pensar que el ser humano es más allá que carne y huesos, que el ser humano es más que un intelecto racional funcionando, que el ser humano tiene un yo interior mucho más profundo, mucho más complejo de lo que se había pensado, que se puede hacer una práctica espiritual y se puede tener una profunda experiencia de tipo espiritual y al mismo tiempo sin pensar en dioses, sin pensar en ningún tipo de Dios. O sea, la espiritualidad atea es una realidad y no es contradictoria. Es perfectamente compatible con una forma de pensamiento que ve al ser humano como algo más que un poco de células, con un intelecto despejado. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Si tienen comentarios, no olviden dejarlos en la casilla de comentarios como siempre y nos vemos en el siguiente programa.